declara soberano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otro video de tu canal Amazing Grace, en el cual estamos estudiando la escuela sabática, profundizando en el texto que vemos aquí en el folleto de la lección, para que podamos aprender un poquito más de la historia del Éxodo, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de Éxodo, estamos en la lección número 4 ya. O sea, ya esta es la cuarta semana de este nuevo trimestre. La lección finaliza el 26 de julio. La lección para el día de hoy, 21 de julio, tiene por título ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Lección muy importante para nosotros hoy. Entonces, bueno, para poder entrar en materia, vamos a orar, porque sabemos que no podemos estudiar la palabra de Dios sin oración, porque por nosotros mismos no vamos a poder entender, no vamos a poder explicar, sino que necesitamos que el mismo autor de la palabra sea el que nos explique. Entonces, oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por siempre. Oh Dios, te damos las gracias por tu bondad, por tu gran misericordia, por tu inmenso amor. Y nos colocamos en tus manos, oh Dios, para que tu Santo Espíritu nos instruya por medio de esta lección. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Ayúdanos, oh Padre, en todas nuestras aflicciones, necesidades, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Vamos a empezar leyendo la Biblia. Vamos a leer el Éxodo, el capítulo 7, los versículos 3, los versículos 13, el versículo 14 y el versículo 22. Y dice así, Éxodo capítulo 7, versículo 3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Versículo 13. Sin embargo, el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y finalmente el 22 dice, el Faraón se volvió y regresó a su casa sin prestar atención, el 22, leí el 23, el 22. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, así que el corazón del Faraón se endureció y no lo escuchó como lo había dicho Jehová. Y ahora sí viene el que nombré, el que estaba leyendo, el 23, el Faraón volvió y regresó a su casa sin prestar atención tampoco a esto. Entonces, mis hermanos, tenemos 4 versículos clave. El 3 dice que Dios, pero yo endureceré el corazón del Faraón. Entonces la pregunta es, ¿quién entonces endureció el corazón de Faraón? ¿Fue Dios acaso? ¿Acaso Dios endurece el corazón de las personas para que no acepten sus mensajes? ¿Es su Dios un Dios que actúa de esa manera? Definitivamente no. Es significativo que en la historia de las 10 plagas del Éxodo, el Faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5 plagas. ¿Ok? En cada una de las primeras vemos cómo Dios va actuando y cómo el Faraón va endureciendo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? A partir de la 6ª plaga vamos a ver que Dios dice que fue Dios el que endureció el corazón. Vamos a leerlo en Éxodo 9:12 para que lo veamos aquí rápidamente. Dice Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés, que es el versículo
o parte de los versículos que vamos a estudiar en la lección, ¿cierto? Que estamos estudiando en la lección. Entonces, dice que Dios endureció el corazón. Entonces esto nos lleva a la confusión. Yo profundicé bastante en esto, me fui al comentario bíblico adventista, y en medio de esto la explicación que dan es que Faraón fue rechazando cada rayo de luz que Dios le fue mostrando. Que primeramente llegó Moisés a hablar por medio, para hablar la palabra que Dios había mandado, deja ir a mi pueblo. La primera respuesta de Faraón: ¿y quién es el Señor? Yo no lo conozco y tampoco voy a dejar de ir al pueblo. Ya vimos que decir que no conocía al Señor realmente no era la realidad, no era la verdad, porque él conocía la historia de José y sabía cómo el Dios de Israel había revelado el sueño al faraón de aquel entonces, y cómo José fue puesto como gobernador de Egipto y cómo fueron sostenidos en los 7 años de peste, de mala, de hambre que vinieron sobre la tierra en aquel momento. Entonces él sí conocía el poder de Dios, pero negaba su eficacia por el orgullo. No dejaba ir al pueblo, tal vez por orgullo, tal vez por beneficio económico, para que las cosas siguieran funcionando como habían funcionado hasta el momento. Pero entonces vemos que Dios evidentemente le daba luz para que él pudiera tomar la decisión correcta. Pero ¿qué hacía Faraón? Las primeras 5 plagas, cada plaga llegó y el rechazo era inminente. No conozco a Dios, no voy a dejar de ir al pueblo. Vimos el día de ayer la señal de la culebra. La vara de Aarón convertida en culebra devoró las varas de los egipcios convertidas en culebra, lo cual derrotó a 2 de sus dioses, pero tranquilamente se fue a casa y no tomó en cuenta el asunto. Dice, esto no es nada. Entonces, en la historia de las plagas, el faraón fue el único responsable. Dios envió plagas para ayudar al faraón a arrepentirse, a liberarlo de su confusión mental y sus errores. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad a ceder a sus propios impulsos malignos. Ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia maldad. Lean cómo sucede eso, de por qué el mundo está como está, en Romanos 1, versículos 24 al 32. Lean, les recomiendo que lo lean. De todas maneras, aquí en el canal Amazing Grace hay un short que hice con esos versículos, ¿sí? Un videito corto que hice con esos versículos. El faraón tenía libre albedrío para aceptar a Dios o rechazarlo, y decidió rechazarlo. Ya venimos estudiando que cuando la palabra de Dios llega al corazón, llega al oído de las personas, solamente hay 2 respuestas posibles: o te ablanda el corazón o te endurece el corazón. Pero esa respuesta no la hace la palabra de Dios. Ese eres tú el que vas a responder a la palabra de Dios con una de las 2 maneras. ¿Por qué? Porque Dios está llamándote constantemente, y por medio de su palabra tu corazón puede ser ablandado y puedes aceptar la invitación, o tú estás rechazando constantemente ese llamado de Dios, y cuando llega la palabra el corazón está endurecido y viene un rechazo inmediato. Esos son los 2 procesos que hay. Todos estamos en medio de eso: o la aceptas o la rechazas. Tú tienes el poder de decisión para tomar cualquiera de las 2 decisiones. ¿Okay? Tú eres el que decides si lo aceptas o si la rechazas. Dios a ti no te va a obligar, no te va a imponer su creencia. Tienes que aceptarlo, porque si no ya verás. No, mi hermano, eso es una respuesta filosófica o una acotación de pensamiento de hombre. Nosotros sí actuamos así. No quieres, entonces yo te impongo. Que eso es lo que sucede cada vez que se une la iglesia y el Estado. Persecución. ¿Por qué? Porque se quieren imponer la religión a aquellos que sencillamente no quieren hacerlo, y eso genera persecución y muerte. Ha generado en el pasado y posiblemente generará en el futuro, o abiertamente, y va a generarlo en el futuro, ¿cierto? Entonces, el faraón tenía libre albedrío para aceptar o rechazar la palabra de Dios. Las lecciones que desprenden de estas son obvias, que se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. O sea, es lo que ya les expliqué, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Desde Lucifer en el cielo
Hasta nosotros hoy, pasando por Adán y Eva en el Edén, el faraón y Egipto, solo hay dos elecciones posibles: la vida o la muerte. Y veamos cómo lo dice la Biblia tan claramente en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, y dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, pero eso es una decisión que tú siempre vas a tomar. Igualmente lo vemos en Josué 24:15, que Josué les dice, bueno, ¿a quién van a creer? ¿Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra están, o al Dios de vuestros padres, ¿verdad? Que fue el que nos metió en esta tierra? Pero tú decides, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos que Josué tomó la decisión correcta. Entonces vemos que de acuerdo con una conocida analogía, esta es una historia, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, la palabra de Dios es la misma en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuestas a él. El efecto depende del material. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de un corazón hacia Dios y su pueblo. Lo vemos en la parábola de las semillas, que es una semilla que cae junto al camino, una semilla cae junto al camino, la otra cae entre los pedregales, la otra cae entre los espinos y los cardos, y la otra cae en buena tierra. Entonces vemos que cada terreno es como la palabra de Dios es aceptada o rechazada. El primero escucha la palabra de Dios, la deja allí, no tiene ningún efecto. La semilla, vienen las aves del cielo, los pensamientos del demonio, y la dejan allí para que sea devorada. La que crece en espinas tuvo efecto en primer lugar. La que crece entre los pedregales, tuvo efecto en primer lugar. ¿Por qué? Porque te pareció interesante, te interesaste. Pero ¿qué pasó cuando calentó el sol y la semilla estaba creciendo entre piedras? No había raíz profunda. Y el sol la marchitó y la planta murió. Entonces, ¿qué sucede? Aquellas personas que aceptan, pero cuando vienen las primeras pruebas, no, esto no es para mí, esto no es lo mío. Entre los espinos y los cardos la planta fue creciendo, pero llegaron los cardos, los espinos, el monte creció más y no le llegó más el sol, la luz del sol, y finalmente la plantita murió. ¿Qué simboliza esto? Cuando tenemos otros dioses, que no tenemos a Dios en primer lugar, dejamos que esas cosas arropen la luz que Dios nos está enviando, esa luz no va a llegar más y entonces la plantita que iba creciendo murió. Pero está el último grupo, donde la semilla cayó en tierra buena y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, mi exhortación es para que ores, para que te rindas al Señor, para que tú seas el último terreno y cuando esta palabra llegue, no te endurezca el corazón, sino que todo derrita como la mantequilla, ¿cierto? Entonces, en este contexto, vamos a la pregunta del día de hoy. Entonces, ya vamos a poner pausa. Entonces, ¿te quedó claro que Dios no endureció el corazón de Faraón, sino que simplemente lo dejó que avanzara en el rechazo de su luz? Por eso es que es tan peligroso, mi amado, cuando tú recibes luz de parte del Señor y la niegas o rechazas la acción de esa luz en ti. Porque estás tomando pasos ciertos a terminar como el faraón, con un corazón endurecido como una piedra y abandonado por Dios a tus propias decisiones. Y adivina qué, cuando el Espíritu Santo deja de interceder por nosotros o en nosotros, tratando de llevarte a Dios, eres dejado a tus decisiones y no sabes, amado, de lo que eres capaz de hacer cuando ya Dios no interviene para parar esa maldad que hay en ti y hay en mí. Es peligroso. No sabemos hasta dónde podemos llegar hasta que hayamos rechazado completamente a Dios. Faraón lo vio. ¿Cómo quedó Egipto? Por la dureza de ese corazón. Una tras otra. Y sin embargo, aunque lo vamos a ver que más adelante va a tratar de negociar, pero esa no es la manera. Entonces, bueno, en ese contexto, hermano, si llegaste hasta aquí, ya hemos terminado la lección, recuerda darle me gusta al video para que el video
llegue a más personas, y así tú participes en la predicación del Evangelio, lo cual es maravilloso. Comenta, ya viene la parte de las preguntas para que respondas allí en la caja de comentarios. También comparte este video para que lleguen a más personas, aquellas personas que no están suscritas al canal o que YouTube no se lo ha sugerido porque no se le ha dado suficientes me gustas y no lo ha colocado en otras bandejas por allí, para que tú mismo puedas aportar y puedas llevar la palabra de Dios. Y finalmente, si es primera vez que estás acá o ya eres regularmente aquí y no estás suscrito, suscríbete al canal para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un video, que bueno, por los momentos va a ser todos los días, porque estamos haciendo cada día la lección, siguiendo la guía de estudio de la Biblia, la lección de escuela sabática, para que sigamos creciendo en gracia para el Señor. Entonces, mis amados, en este contexto vamos a las preguntas del día de hoy. Primera pregunta: si Dios endureció el corazón del faraón, ¿es el causante de la destrucción de Egipto? ¿Lo habías analizado? Si tú eres de los que dices, que aquí lo leemos, el que endureció el corazón del faraón fue Dios, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que Dios lo hizo para destruir Egipto? ¿Sí o no? Analiza la respuesta, analiza las consecuencias las consecuencias de la decisión del faraón. Segunda pregunta: si Dios no extiende su gracia a alguno, ¿qué pasa con esa persona? Aquí estoy explorando un tema, hermano, porque hay una corriente teológica que es el calvinismo, que ellos fomentan la predestinación. ¿Okay? Y entonces dice que Dios endurece y Dios enternece los corazones de las personas. O muchos no lo dicen así, porque no les gusta aceptar las consecuencias de decir eso. Entonces dicen que simplemente Dios no le da gracia a algunos. Entonces, si Dios no le da gracia a algunos, ¿cuál es el resultado? Si la única forma de ser salvo o responder al llamamiento de Dios es por medio de su gracia. ¿Cuál va a ser el destino de esa persona que no tuvo el privilegio de gozar de la gracia del Señor? El destino va a ser uno solo: la perdición. Y si Dios no le dio gracia, ¿quién es el culpable de que se haya perdido? Responde en la caja de comentarios. Tercera pregunta: en Éxodo 4:21, ¿está Dios profetizando o revelando? Anda a Éxodo 4:21 y lees para que tengas la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una profecía y una revelación? Es una pregunta difícil y te voy a ayudar a responderla. Una profecía es algo que se va a cumplir porque Dios lo dijo. ¿Ok? Mientras que una revelación es lo que va a suceder por las decisiones que vas a tomar. Dios conoce el fin desde el principio y no hace nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Abraham le dijo: tu pueblo, tus hijos, esta multitud que va a ser como la arena del mar, va a habitar en tierra extranjera y va a ser esclava allí 430 años. Dios no estaba profetizando la esclavitud de Egipto, porque Dios no lo causó. Dios le estaba revelando a Abraham lo que iba a pasar por las decisiones que ellos iban a tomar por no salir de Egipto cuando tenían que haber salido. Cuando se acabó el hambre, devuélvase a la tierra que yo les prometí que les iba a dar, para que vivan dependiendo de mí. Pero como prosperaron y estaban cómodos en Egipto, llegaron al lugar donde llega el pueblo de Dios siempre buscando refugio y termina esclavizado. Le pasó a Abraham, ahora le pasó a la descendencia de Abraham también, y le pasó a usted y me pasa a mí. ¿Okay? Analice su vida y vea si no es así. Pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia entre una profecía y una revelación? Esa es la que acabo de hacer. Pregunta número 5. ¿Por qué Dios no endurece el corazón de nadie? Porque Dios no está para condenar a nadie, sino para salvar. Dios no desea la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Lo que Dios estaba haciendo, derramando las plagas, recordemos que lo leímos el día de ayer, era derribando cada uno de los dioses egipcios para que se dieran cuenta del error de seguir a dioses falsos y llevar al faraón al arrepentimiento. No era para destruir Egipto, sino para destruir a los dioses egipcios. Consecuencias de creer erradamente y de no aceptar la palabra de Dios cuando llegó como debía ser aceptada. ¿Sigue prendido o se sigue prendido? Sexta pregunta:
¿Cuál es la base de la libertad? Por eso es que Dios no endurece el corazón de nadie, porque la libertad tiene una base. Séptima pregunta: ¿qué lección podemos tomar siempre? Entonces, mi hermano, hemos llegado al final de la lección el día de hoy. Recuerda, comenta las respuestas en la caja de comentarios, da las respuestas a las preguntas y dale me gusta y comparte, suscríbete si no te has suscrito. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos una vez más, Señor, dándote las gracias por este día, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, con tu palabra y guíanos. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, ¿qué no debes hacer? No endurezcas tu corazón como en la provocación, para que no seas como el faraón.